La India. Su historia es un tapiz tejido con hilos de resistencia, lucha, valentía y triunfo. Es la historia de una nación forjada en la sangre del colonialismo, inflamada por los movimientos de independencia y moldeada por el espíritu tenaz de su gente. Este viaje, desde la sumisión hasta la soberanía, es un testimonio de la aspiración humana y la búsqueda de la autodeterminación. Desde la antigua civilización, del Valle del Indo, hasta el Imperio Mogol, el subcontinente indio ha sido la cuna de culturas, religiones y tradiciones diversas. Este rico tapiz sentó las bases de la nación que emergió del colonialismo británico. Exploraremos los eventos y personajes clave que dieron forma al camino de la India hacia la independencia. Desde el comienzo de la colonización británica hasta los movimientos nacionalistas, nos adentraremos en las fuerzas que impulsaron a la India hacia su destino. La historia de la independencia de la India es un testimonio viviente de la voluntad indomable del espíritu humano. Las semillas de la India moderna se sembraron durante la colonización británica. La Compañía Británica de las Indias Orientales, inicialmente una empresa comercial, extendió gradualmente su influencia, transformando la India en un vasto imperio colonial. Este período, marcado por la explotación económica y la sumisión política, también sentó las bases del nacionalismo indio. La educación occidental y la administración británica fomentaron un sentimiento de identidad común entre los diversos pueblos de la India. Esta nación en auge, combinada con el creciente resentimiento contra el régimen colonial, alimentó la resistencia y allanó el camino para el movimiento por la independencia. Los siglos XIX y XX vieron un aumento del sentimiento nacionalista, que culminó con la formación del Congreso Nacional Indio. La partición de la India en 1947, aunque trágica, finalmente condujo al nacimiento de dos naciones independientes, India y Pakistán. El establecimiento de la República de la India en 1950 consolidó su lugar como nación soberana. La colonización británica de la India comenzó con comerciantes en busca de especias y textiles. La Compañía Británica de las Indias Orientales, fundada en 1600, se centró inicialmente en el comercio, estableciendo puestos comerciales y expandiendo su red comercial. El declive del Imperio Mogol en el siglo XVIII permitió a la compañía extender su influencia y tomar el control político. La batalla de Plassey en 1757 marcó un punto de inflexión, transformando la compañía de una entidad comercial en una potencia política importante. La expansión de la compañía continuó mediante la anexión directa y las alianzas con los gobernantes locales. La doctrina del lapso consolidó aún más el control de la compañía sobre vastos territorios. El gobierno de la Compañía Británica de las Indias Orientales se caracterizó por la colaboración y la coerción, lo que condujo a numerosos conflictos y levantamientos. El creciente poder de la compañía también generó críticas en Gran Bretaña, lo que planteó preocupaciones sobre su autoridad incontrolada. A medida que la Compañía Británica de las Indias Orientales fortalecía su control sobre la India, el panorama económico experimentaba cambios radicales. Las políticas de la compañía tenían como objetivo servir a los intereses británicos en detrimento de la economía india. Se impusieron fuertes impuestos a los agricultores indios, a menudo obligados a cultivar productos comerciales como el índigo y el opio en lugar de alimentos básicos. Este cambio provocó hambrunas generalizadas y sufrimiento entre la población local. Además, las industrias tradicionales indias, como la textil, sufrieron enormemente. Los productos manufacturados británicos inundaron el mercado indio, provocando el declive de los artesanos locales. El sector textil de Bengala, antes floreciente, se vio especialmente afectado. Las políticas británicas desmantelaron sistemáticamente la industria local en beneficio de las fábricas británicas. Esta época marcó una importante fuga de riqueza de la India hacia Gran Bretaña, a menudo llamada la teoría del drenaje, por los nacionalistas indios. Los recursos y las ganancias se desviaron para enriquecer a Gran Bretaña, dejando a la India empobrecida.
Las políticas económicas de la Compañía de las Indias Orientales sentaron las bases de un creciente descontento y resentimiento entre la población india, preparando el terreno para futuros movimientos de resistencia. Mientras la explotación económica continuaba sin descanso, las semillas del descontento comenzaron a germinar en todo el subcontinente indio. Los fuertes impuestos y el cultivo forzado de cultivos comerciales no solo provocaron una hambruna generalizada, sino que también causaron un profundo resentimiento entre los agricultores. Frente a los productos manufacturados británicos, los artesanos tradicionales vieron desaparecer sus medios de vida, sintiendo también el aguijón de la injusticia. Las comunidades que antes prosperaban gracias a su artesanía y agricultura se encontraron con dificultades. El tejido social de la sociedad india comenzó a deshilacharse a medida que las dificultades económicas se agravaban. Los relatos de opresión británica y sufrimiento de la población local se extendieron como la pólvora, encendiendo un sentimiento de unidad entre los oprimidos. Los intelectuales y los líderes comenzaron a cuestionar la legitimidad del dominio británico, sembrando las primeras semillas de la resistencia. La insatisfacción generalizada no era solo económica, sino también cultural. La imposición de la educación y los sistemas legales británicos alejó aún más a la población india de su propia herencia. La creciente conciencia de la explotación y el deseo de autodeterminación comenzaron a arraigarse, preparando el terreno para el movimiento nacionalista en pleno auge. Las políticas económicas del Raj británico tuvieron un impacto negativo en el desarrollo de la India. Políticas diseñadas para extraer recursos y maximizar los ingresos de Gran Bretaña empobrecieron a grandes sectores de la población india. La India se transformó en un proveedor de materias primas y en un mercado para los productos británicos, lo que socavó las industrias tradicionales. Los fuertes impuestos sobre la agricultura gravaban a los campesinos y contribuían a la pobreza rural. El control británico sobre los sectores económicos clave consolidó su dominio. Las inversiones en infraestructuras facilitaron principalmente la extracción de recursos en beneficio de los británicos. La explotación económica condujo a una pobreza generalizada, hambrunas y disturbios sociales. Esta injusticia económica alimentó las demandas de autonomía y desempeñó un papel crucial en el auge del movimiento por la independencia. El motín de los Cipayos de 1857, también conocido como la Primera Guerra de Independencia India, fue un momento crucial. Lo que comenzó como una rebelión localizada entre los cipayos se convirtió rápidamente en un levantamiento generalizado. El detonante fue la introducción de los rifles Enfield con cartuchos engrasados con grasa animal, lo que se percibió como una ofensa religiosa. Décadas de resentimiento contra las políticas británicas alimentaron el motín. Las quejas de los cipayos resonaron en el sentimiento público general, extendiendo la rebelión. La respuesta británica fue rápida y brutal, desplegando una fuerza militar abrumadora. Las consecuencias fueron severas, con violencia y represalias generalizadas. El levantamiento de 1857, aunque finalmente fracasó, sirvió como un poderoso símbolo de resistencia. Tras el levantamiento de 1857, el panorama político experimentó un cambio significativo. La corona británica asumió el control directo, disolviendo la Compañía Británica de las Indias Orientales. El Congreso Nacional Indio, CNI, fundado en 1885, desempeñó un papel fundamental en la lucha por la independencia. Adoptando inicialmente un enfoque moderado, el CNI buscaba una mayor participación india en la administración colonial. El CNI proporcionó una plataforma para que los indios expresaran sus quejas contra el régimen británico. Organizaba sesiones anuales para debatir cuestiones políticas y exigir reformas. El énfasis del CNI en los métodos constitucionales evolucionó hacia una demanda de autonomía. El CNI fomentó un sentimiento de identidad nacional y unidad, sentando las bases de los movimientos de masas. Las primeras resistencias al dominio británico tomaron diversas formas,
desde levantamientos campesinos hasta movimientos intelectuales. Estas diversas formas de resistencia contribuyeron colectivamente al creciente ímpetu del movimiento por la independencia. Los movimientos de reforma religiosa y social revitalizaron la cultura y las tradiciones indias, desafiando la hegemonía cultural británica. El movimiento Swadeshi abogaba por el boicot de los productos británicos y la promoción de los productos hechos en la India. Los grupos nacionalistas revolucionarios abogaban por la lucha armada contra el régimen británico. Estas diversas formas de resistencia sentaron las bases para los movimientos de masas. Las semillas del autogobierno se sembraron durante estas primeras luchas. El creciente deseo de una India libre e independiente se nutrió durante estos primeros años. Gandhi, el arquitecto de la resistencia no violenta, se convirtió en el principal líder del movimiento por la independencia de la India. Su filosofía del Satyagraha, que significa fuerza de la verdad, se centraba en la resistencia no violenta y la desobediencia civil. El liderazgo de Gandhi transformó el movimiento por la independencia en un movimiento de masas. Su filosofía tuvo una profunda resonancia en las masas indias, ofreciendo una alternativa a la confrontación violenta. El regreso de Gandhi a la India en 1915 marcó un punto de inflexión en el movimiento por la independencia. Sus experiencias en Sudáfrica lo prepararon para liderar la lucha de la India por la libertad. Gandhi se enfrentó a la oposición dentro del Congreso Nacional Indio y navegó por complejas divisiones sociales. A pesar de los desafíos, el compromiso de Gandhi con la no violencia lo convirtió en una fuerza indispensable en la lucha por la libertad. El movimiento Quit India de 1942 marcó un punto de inflexión en la lucha de la India por la independencia. Gandhi lanzó un movimiento de desobediencia civil masiva, exigiendo el fin inmediato del dominio británico en la India. El lema «Hazlo o muere» resumía la determinación del pueblo indio de obtener la libertad. El movimiento Quit India se lanzó el 8 de agosto de 1942. El gobierno británico reaccionó rápidamente, arrestando a Gandhi y a otros líderes. Los arrestos no lograron reprimir el levantamiento. Personas de todos los ámbitos de la vida respondieron al llamado de Gandhi. El gobierno británico respondió con una brutal represión. El movimiento allanó el camino hacia la independencia final de la India. El auge del nacionalismo en la India vino acompañado de un aumento de las tensiones comunitarias. Las semillas de la discordia, sembradas durante el Raj británico, comenzaron a germinar. La política británica de dividir para reinar exacerbó estas tensiones. El panorama político de la India se polarizó según líneas religiosas. Los partidos políticos a menudo defendían los intereses de comunidades específicas. Esta comunitarización abrió una brecha entre hindúes y musulmanes. El auge del comunalismo supuso un desafío para la visión de una India unida. Los líderes, incluyendo a Gandhi, reconocieron los peligros del comunalismo. A medida que la India se acercaba a la independencia, el espectro de la partición se cernía, proyectando una larga sombra sobre el futuro de la nación. La idea de dividir la India en estados hindúes y musulmanes ganó terreno, alimentando las tensiones comunitarias y suscitando temores de violencia generalizada. La perspectiva de la partición conllevaba el riesgo de desencadenar el caos y derramamientos de sangre. Las negociaciones políticas estaban cargadas de tensión e incertidumbre. La decisión de partir la India tuvo consecuencias considerables para el futuro del subcontinente. Millones de personas cruzaron las fronteras recién trazadas buscando refugio en sus respectivos estados de mayoría religiosa. Se convirtieron en blanco de horribles violencias. La partición de la India fue una tragedia de inmensas proporciones. Millones de personas fueron desplazadas y cientos de miles perdieron la vida. Las cicatrices de la partición siguen siendo profundas, un sombrío recordatorio de los peligros del odio comunitario. El nacimiento de dos naciones independientes, India y Pakistán, estuvo marcado por la violencia y el derramamiento de sangre. El año 1947
marcó un antes y un después en la historia del subcontinente indio. El nacimiento de dos naciones independientes, India y Pakistán. Sin embargo, este acontecimiento crucial estuvo trágicamente marcado por la partición de la India, una decisión que desencadenó una violencia sectaria y unos desplazamientos sin precedentes. La partición, aunque destinada a crear patrias separadas para hindúes y musulmanes, se tradujo en una terrible tragedia humana. En medio de la tragedia de la partición, India celebró su ansiada independencia el 15 de agosto de 1947. El nacimiento de una nueva nación, liberada del dominio colonial, fue un momento de inmenso orgullo y alegría para millones de indios. Sin embargo, la dicha de la independencia se vio atenuada por la dura realidad de la partición y los desafíos de construir una nueva nación. La India recién independizada se enfrentaba a numerosas tareas formidables. La integración de los estados principescos, la reconstrucción de la economía devastada y la respuesta a la crisis humanitaria provocada por la partición eran solo algunos de los retos a los que se enfrentaba el nuevo gobierno. El liderazgo de Jawaharlal Nehru, el primer ministro de la India, fue crucial para gestionar estos desafíos y sentar las bases de una India moderna y democrática. La Constitución de la India, adoptada en 1950, consagró los principios de democracia, laicismo y justicia social, reflejando las aspiraciones de los padres fundadores de la nación. La Constitución garantizaba derechos fundamentales a todos los ciudadanos, independientemente de su religión, casta o credo, sentando las bases para una sociedad justa y equitativa. El camino desde la sumisión colonial hasta la independencia fue largo y arduo, marcado por la lucha, los sacrificios y finalmente el triunfo. El nacimiento de la India independiente, aunque trágicamente ligado a la partición, marcó un nuevo amanecer para la nación. Los desafíos eran inmensos, pero el espíritu de resiliencia y el compromiso de construir un futuro mejor prevalecieron. La historia de la independencia de la India es un testimonio del poder de la aspiración humana y la búsqueda eterna de la libertad. Tras la independencia y la tumultuosa partición, la India se abocó a la tarea monumental de redactar una constitución. Este documento serviría como base para la nación recién formada, definiendo sus principios fundamentales. La Asamblea Constituyente, compuesta por representantes de diversos orígenes, reflejaba la naturaleza plural de la sociedad india. Liderada por el Dr. B.R. Ambedkar, elaboró la Constitución, inspirándose en diversos modelos mundiales. Adoptada el 26 de noviembre de 1949, la Constitución de la India es la constitución escrita más larga del mundo. Encarna los principios de democracia, laicidad y justicia social. El 26 de enero de 1950, la India se convirtió oficialmente en una república, marcando una ruptura decisiva con su pasado colonial e inaugurando una nueva era de autonomía. Este día histórico simboliza el triunfo de la democracia y la realización del sueño de una India libre e independiente. El establecimiento de la república consolidó el lugar de la India en el escenario mundial como nación soberana, comprometida con los principios de la democracia y la laicidad. El viaje de la India, de una tierra colonizada a la democracia más grande del mundo, es un testimonio del poder del espíritu humano. Es una historia tejida con hilos de resistencia, lucha y una búsqueda inquebrantable de la autodeterminación. De la sombra del colonialismo británico, la India emergió como un tapiz vibrante de culturas, lenguas y religiones, unidas por un sueño común de libertad. El legado del movimiento por la independencia continúa inspirando a generaciones de indios. Los sacrificios hechos por innumerables individuos, desde Mahatma Gandhi hasta los héroes anónimos de la lucha por la libertad, sirven como un recordatorio constante del valor de la libertad. Los valores de la no violencia, la democracia y la laicidad, consagrados en la Constitución india, son un testimonio de la visión de los padres fundadores de la nación. Estos valores
continúan guiando el camino de la India, dando forma a sus políticas internas y su papel en el escenario mundial.